Bien, pues en el siguiente vídeo lo que vamos a realizar es una suerte de introducción, una introducción al que es digamos, el segundo gran apartado del tema, la segunda gran temática que vamos a abordar en este tema, que es la relativa al surgimiento, a la aparición del movimiento obrero, al desarrollo inicial del movimiento obrero, también muy estrechamente ligado a la otra cuestión que hemos estado tratando durante todo este tema, que es la de la revolución industrial, ¿no? Por así decirlo, el tema que estamos abordando, el tema que estamos trabajando, tiene dos grandes vertientes, tiene dos grandes ramas, la de la revolución industrial, que ya hemos estado analizando y con la que seguimos trabajando, y la relativa al movimiento obrero, ¿no? Entonces, en esta clase, sobre todo, en este vídeo, lo que pretendo es que tengáis una idea general de qué constituyó el movimiento obrero, ¿vale? Y de cuáles fueron sus dos grandes expresiones, sus dos grandes corrientes. ¿Cuáles son sus dos grandes expresiones? La sindical y la política, ¿no? Movimiento obrero sindical y el movimiento obrero político. De eso va esta clase, ¿no? De entender qué es el movimiento obrero y cuáles son sus dos principales ramas, sus dos principales expresiones, es decir, la de los sindicatos, la sindical y la política, ¿no? Cuando hablamos del movimiento obrero podemos empezar por una definición que es conveniente que tengáis muy clara, ¿no? Que es la de que se trata de un movimiento destinado, un movimiento social, posiblemente el más importante del siglo XIX y también del siglo XX, dirigido a defender los intereses de la clase obrera, de la clase trabajadora, cuya aspiración es el progreso, la mejora de las condiciones de vida, la defensa de los intereses de clase de los obreros, de los trabajadores, ¿no? Por lo tanto, a la hora de entender qué es el movimiento obrero, lo primero que tenemos que conocer, lo primero que tenemos que tener muy claro, es algo que ya hemos abordado, pero que conviene repasar, es qué era exactamente la clase obrera, ¿no? La clase obrera, también conocida como proletariado, también conocida como clase trabajadora, es una nueva clase social surgida al calor del proceso de fin del antiguo régimen, del proceso de implantación de la sociedad burguesa capitalista y también de la revolución industrial. Lo que va a caracterizar al conjunto de la clase obrera es su condición de no propietarios, de asalariados, de gente que depende para vivir de la venta de su fuerza de trabajo, de gente que tiene que vivir de acudir un mercado para venderse a cambio de un salario, de gente que no tiene unos medios de vida propios. Esto no ha sido la realidad mayoritaria de los seres humanos, de la humanidad, hasta el surgimiento, la implantación, el desarrollo del modelo capitalista, del sistema capitalista y hasta la revolución industrial. Durante el antiguo régimen que hemos estudiado durante todo el primer trimestre, la mayor parte de la sociedad eran campesinos dotados de su pequeña parcela de tierra, aunque obligados, como sabéis, a tener que otorgar a la nobleza, al clero, pues toda una serie de obligaciones, ya sea en forma de cosechas, en forma de rentas, en forma de trabajo, o bien, en el caso de los habitantes de las ciudades, la mayor parte de la gente eran pequeños artesanos que contaban con su propio taller, ¿no? Pero la revolución industrial y la implantación también de la sociedad burguesa lo que va a generar es la aparición de una amplia capa social que se va a ir convirtiendo en mayoritaria en Europa a lo largo del siglo XIX, de personas que carecen de cualquier tipo de propiedad, de cualquier forma de ganarse la vida de manera autónoma, sin tener que vender su trabajo a cambio de un salario, ¿no? Hemos explicado que este proceso de aparición de la clase obrera no es algo que llueva del cielo, tiene unas causas. Por ejemplo, tiene mucho que ver con la aparición de la clase obrera la eliminación
de los bienes comunales en las zonas rurales, de las zonas del campo, de los que dependían los más pobres dentro de las comunidades rurales. Tiene que ver también con la aparición de esa clase obrera, la ruina de los pequeños artesanos ante la competencia de la industria. Por tanto, los arruinados dentro del campo y los arruinados dentro de la ciudad, aquellos que han perdido sus medios de vida, van a ser los que integren esta clase obrera. Y al menos durante el siglo XIX, estos trabajadores asalariados, donde se van a encontrar principalmente, es en las nuevas fábricas, es en las industrias, ¿no? En esas industrias modernas que ya aplican maquinaria, que ya concentran a decenas, a cientos, incluso a miles de trabajadores, y también, desde luego, en las minas, ¿no? Y nosotros ya estuvimos explicando durante el primer trimestre que esa primera clase obrera, recordad, personas que viven, personas que dependen de un salario, que carecen de propiedades para mantenerse por sí mismos, ¿no? Que tienen que trabajar para otro, para un dueño, para un burgués, para un propietario de una fábrica, ¿no? O de cualquier otro tipo de negocio. Esa clase obrera lo que va a padecer en los inicios y también durante bastantes décadas después, es unas condiciones de trabajo y de vida marcadas por la explotación, marcadas por la pobreza, marcadas por el pauperismo. No sé si recordáis que estuvimos viendo una serie de textos en clase que describían bastante bien cómo eran las condiciones de vida de esos primeros obreros, de esos primeros trabajadores, pues por ejemplo en la Inglaterra de la Revolución Industrial del siglo XVIII o de inicios del siglo XIX. Hablamos de gente que tenía unos salarios muy bajos, prácticamente de subsistencia. Por ejemplo, un historiador que ha estudiado esta cuestión en relación a los obreros de Barcelona del siglo XIX apuntaba que más de la mitad de su salario se destinaba simplemente a comprar pan, simplemente a dotarse del alimento más básico como puede ser el pan. Hablamos de una clase obrera que estaba sometida a jornadas de trabajo muy amplias, jornadas de 12, jornadas de 14, jornadas de 16 horas diarias. Hablamos de una clase obrera que no contaba con, como existe ahora, con un seguro de desempleo si quedaba en el paro, si era despedida, ¿no? Sino que se veía expuesta a la más brutal de las miserias, ¿no? Hablamos de una clase obrera que tampoco conocía las bajas por enfermedad o las bajas por accidentes de trabajo que se producían con mucha frecuencia. Hablamos de una clase obrera que trabajaba en unas fábricas donde las condiciones solían ser insalubres, solían estar marcadas, digamos, por accidentes frecuentes, por hacinamiento, por muchos trabajadores concentrados en un mismo espacio, unas fábricas en suma que no eran higiénicas, que no eran cómodas, ¿no? Fuera del trabajo, esos obreros en lo que se van a concentrar es en una serie de barrios, los llamados barrios obreros, en los que en muchas ocasiones pues no existía alcantarillado, por ejemplo, ¿no? O en las que varias familias tenían que compartir una misma vivienda, ¿eh? Trabajadores que además iniciaban su vida laboral a una edad muy temprana, ya con 8, con 9, con 10 años, los obreros empezaban a trabajar, era un mundo en el que existía la explotación infantil, ¿no? Y claro, esas condiciones de vida tan pésimas y también esas condiciones de trabajo tan marcadas por la explotación van a generar, van a provocar de una manera casi inevitable que en esa clase obrera empieza a brotar la rebeldía, empieza a brotar la necesidad de organizarse y de luchar por la defensa de sus intereses, en primer lugar, de sus intereses más inmediatos, de sus condiciones de trabajo, ¿no? La mejora de los salarios, la reducción de la jornada, la protección frente a los accidentes, los días de descanso, todo ese tipo de cuestiones que interesan de una manera más inmediata, más perentoria, más urgente
a cualquier trabajador, ¿no? Y además la propia naturaleza del trabajo industrial invitaba a ese tipo de organización y a ese desarrollo de la lucha. Ya no estamos hablando de artesanos que están en su taller aislados unos de otros. Ya no estamos hablando de campesinos que viven en aldeas con una población bastante reducida y que también desarrollan su trabajo en condiciones de relativo aislamiento, aunque por supuesto hubo revueltas campesinas. Ahora de lo que estamos hablando es de una concentración, en algunos casos, de cientos o incluso de miles de trabajadores en una misma fábrica y en una misma empresa. Ahora de lo que estamos hablando es de ciudades que tenían barrios enteros poblados con trabajadores que sufrían los mismos problemas. Los mismos problemas en cuanto a trabajo, vivienda, vestido, alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Hablamos de una gran masa de gente que por padecer una realidad muy similar, unos problemas muy similares y por estar en contacto permanente entre ellos y porque además van tomando conciencia de la fuerza que tienen. No hay negocio, no hay empresa, no hay capital, no hay burguesía en suma sin trabajo, sin que existan trabajadores, van tomando conciencia de lo que necesita el burgués de ellos, ¿no? Y por lo tanto la fuerza y la capacidad que tienen de mejorar su situación, de negociar con la burguesía a la medida en que se organicen y que logren pelear, todo eso lo que va a favorecer es un desarrollo de la rebeldía y una aparición del movimiento obrero. Que insisto, quedaros con esa definición, quedaros con ese concepto. Es aquel movimiento social que aspira a la mejora de las condiciones de vida de la nueva clase obrera, de ese grupo de personas desposeídas que tiene que vivir de su salario y que trabaja fundamentalmente en las fábricas, en las minas, en los negocios que son propiedad de la burguesía. Aparece un conflicto, una lucha entre dos clases sociales, como serán, digamos, la burguesía y el proletariado, ¿no? Y como estaba apuntando en los inicios del vídeo, este movimiento obrero tuvo tiene dos grandes líneas de desarrollo, ¿eh? Con sus propias características, aunque a veces se mezclen, se den comunicaciones entre una y otra, ¿no? Lo que podemos lo que podemos definir como un movimiento obrero sindical, lo que podemos definir como el sindicalismo, y lo que podemos denominar como un movimiento obrero político ligado a las ideologías obreras, a las nuevas ideologías obreras. A continuación vamos a ir explicando en qué consistían estas dos expresiones, estas dos ramas, estas dos tendencias del movimiento obrero. Empezamos por la primera, empezamos por qué significa el sindicalismo, ¿no? El sindicalismo o un sindicato es una organización de trabajadores destinada a la defensa de las condiciones de vida más inmediatas de los obreros y sobre todo a la defensa de la mejora de los avances en las condiciones laborales. En principio, un sindicato no surge con un programa político dispuesto a transformar el mundo de arriba abajo, no tiene como objetivo alcanzar una revolución, no tiene como objetivo llegar a una sociedad diferente, es básicamente una organización de autodefensa, de defensa de los trabajadores, de defensa de las condiciones de vida, ¿vale? Según parece, los primeros sindicatos, en su origen, pudieron llegar a tener algún tipo de vinculación, incluso con los antiguos gremios, ¿no? Daos cuenta que la clase obrera está apareciendo sobre la base de la ruina de las viejas clases populares que encontramos en el antiguo régimen. Está apareciendo sobre la base de la ruina de los artesanos, está apareciendo también sobre la base de la ruina, del empobrecimiento, de la desposesión de los campesinos más humildes, ¿no? Entonces, muchas veces las primeras reacciones ante esta situación consistían en una defensa de algunos aspectos
de los aspectos más beneficiosos, por así decirlo, a las clases populares de la vieja sociedad, ¿no? Las primeras muestras de rebeldía asociadas al movimiento obrero consistieron, por ejemplo, en la defensa de los bienes comunales, también en algunos casos de la oposición a las máquinas, lo explicaremos con más detalle, pero hubo un movimiento, el llamado ludismo, que lo que va a defender es la destrucción de maquinaria, porque se entendía que esa maquinaria quitaba empleo, incrementaba la explotación y conducía a la ruina de los artesanos, por ejemplo. Va a haber un movimiento opuesto a las nuevas máquinas, consistente en hacer sabotajes a ellas, en incendiar fábricas, eso se denominará ludismo. Y según parece, algunos de los primeros sindicatos también tenían, algunas de las primeras expresiones sindicales, más que sindicatos, también tenían un origen en esa especie de defensa de un elemento de la vieja sociedad, de la sociedad de antiguo régimen, como eran estos gremios, ¿no? Pero más que, pero más que la defensa de los gremios, el auténtico origen del sindicalismo, por así decirlo, está en grupos dedicados simplemente al apoyo mutuo entre trabajadores. Ni siquiera exigir ciertas reivindicaciones ante los empresarios o ante los burgueses. Simplemente darse apoyos unos a otros en una situación en la que la vida y las condiciones de trabajo eran ciertamente complicadas, eran ciertamente difíciles, ¿no? Esas sociedades que se van a llamar sociedades de apoyo mutuo, pues realizaban labores como, por ejemplo, si algún trabajador sufría un accidente y no podía acudir a trabajar, pues el resto de compañeros que estaban organizados en la sociedad de apoyo mutuo ponían dinero para que este hombre y su familia, este obrero y su familia pudieran llevarse un plato a la boca, pudieran llevarse algo a la boca, ¿no? O si un obrero fallecía, pues se ponía dinero para la viuda, ¿no? Eran sociedades que no, más que tener un carácter de lucha, más que tener un carácter de reivindicación, en lo que van a consistir fundamentalmente es en apoyarse unos a otros, echarse una mano unos a otros, ser solidarios unos trabajadores con otros, ¿no? Lo que pasa es que de esas sociedades de apoyo mutuo se irá dando el salto a sindicatos organizados en principio por ramas. Los trabajadores de la industria textil tendrán sus organizaciones sindicales, los albañiles las suyas, los trabajadores de la minería las suyas, organizados por los distintos oficios, ¿no? Por distintos sectores de esa clase obrera. Organizaciones que ya sí van a empezar a tener demandas, van a empezar a tener reivindicaciones, van a empezar a luchar, van a empezar a pelear, por así decirlo, por lo que consideraban eran sus derechos, porque les aumentaran el salario, porque les reducieran la jornada, etcétera, etcétera. Y lo van a hacer inventando, ideando distintos procedimientos de lucha, como pueden ser las manifestaciones, como pueden ser a veces incluso el caso más básico, la mera petición colectiva en forma de carta, pero sobre todo van a idear una nueva forma de protesta, no inventada por el movimiento obrero, pero sí desarrollada sobre todo por el movimiento obrero, que es la huelga. La huelga consistía sencillamente en parar la producción, en dejar de acudir al trabajo y de esa manera presionar a la burguesía, presionar al empresario para que accediera a una serie de reivindicaciones. Hoy en día, sabéis, siguen existiendo huelgas. Se realizan huelgas, por ejemplo, para evitar unos despidos, o se realizan huelgas para mejorar unos salarios, o se realizan huelgas para incrementar los días de descanso, ¿no? Ese procedimiento de lucha nuevo, no nuevo, pero sí, digamos, desarrollado sobre todo por el movimiento obrero, que es la huelga, va a ser quizás la principal herramienta de ese nuevo sindicalismo junto a la negociación, ¿no? Y lo que vamos a conocer, a lo que se va a asistir, es a un desarrollo del grado de organización de estos sindicatos inicialmente ligados a algunos sectores
laborales concretos, ¿no? Que tiene mucho que ver con una toma de conciencia. Poco a poco, estos primeros trabajadores, estos primeros obreros, se van a dar cuenta de que ellos no son, que ellos no son solo trabajadores de la industria textil, o no son solo trabajadores de la industria del calzado, o no son solo carpinteros, o no son solo albañiles, sino que tanto los albañiles como los trabajadores de la industria textil, como los trabajadores de la industria siderúrgica, como los trabajadores, digamos, de todos los oficios y de todas las ramas, comparten unas problemáticas similares y comparten una realidad común que es su condición de obreros. Es decir, esa clase obrera va a ir tomando conciencia de que con independencia de su oficio, con independencia también de su pueblo, de su localidad, incluso de su país, de la empresa también que trabajara, comparten una cosa, la pertenencia a una misma clase, la pertenencia a la clase obrera. Y por lo tanto, los sindicatos que nacen vinculados a algunos oficios y a algunas localidades van a ir organizándose a una escala mayor y se van a ir convirtiendo en sindicatos de clase. ¿Qué significa esto? Que se van a ir convirtiendo en organizaciones que no representan solo a los trabajadores de este o aquel oficio, de esta o aquella localidad, sino que pretenden representar, agrupar, unir a toda la clase obrera. Lógicamente, ese desarrollo de los sindicatos que inicialmente estaban vinculados a algunos oficios o a algunas localidades, va a suponer también un desarrollo de la lucha, una evolución a cuotas de conflicto mayor por parte del movimiento obrero. ¿Y qué nos vamos a encontrar ahora? Que esos sindicatos ya no van a demandar solo cosas en su empresa o frente a su patrón, frente a su burgués, sino que van a intentar presionar al conjunto de la burguesía y presionar también al gobierno y a los estados para que se realicen mejoras y se realicen avances en la situación de toda la clase obrera, no solo de los obreros de una empresa, de una fábrica o de un oficio o de un pueblo o de una localidad, sino de todos los trabajadores, al menos de un mismo país, al menos de un mismo estado. De esa forma, ya no solo habrá huelgas locales que afecten, por ejemplo, a una empresa concreta, a una fábrica concreta, sino que se desarrollarán también huelgas generales, huelgas a las que están convocados el conjunto de trabajadores. Trabajen en la fábrica que trabajen en la empresa que trabajen. Esa es la esencia del concepto de huelga general. El desarrollo de ese sindicalismo, el desarrollo de esos sindicatos, tiene mucho que ver con la obtención de algunos derechos por parte de los trabajadores reconocidos por la ley y reconocidos por el gobierno. Lo que vamos a ir viendo es cómo a medida que avanza el siglo XIX, los estados europeos, que en principio decían nosotros no tenemos nada que decir sobre las condiciones laborales, cada trabajador que se apañe con el empresario negociando individualmente qué está dispuesto a hacer. Lo que vamos a ver es cómo esos estados, gracias en buena medida a las movilizaciones, a la lucha, a la organización de la clase obrera, van a empezar a aprobar leyes que regulan las condiciones laborales y que reconocen derechos a los trabajadores, ¿no? Leyes que, por ejemplo, limiten la jornada de trabajo o limiten, incluso eliminen el trabajo infantil. Más adelante también leyes que aprueben días mínimos de descanso, vacaciones, pagadas, ¿no? Seguros de desempleo, salarios mínimos. Aparecerán también la figura, ya más adelante, ¿vale? De los convenios colectivos, ¿no? Que son acuerdos entre los sindicatos y los burgueses, en los cuales se reconocen una serie de derechos a los trabajadores de un sector, ¿no? Por ejemplo, convenio colectivo de la hostelería o de la construcción, os estoy hablando de la actualidad de un país como España, pues reconoce ciertos derechos específicos para los trabajadores de esos sectores, el convenio del campo, que ahora, por ejemplo, está en discusión en Extremadura, lo mismo, vosotros que sois
de una zona agraria, ¿no? Los trabajadores del campo tienen como los trabajadores de cualquier sector, tienen su convenio que regula su salario, que regula otro tipo de cuestiones, ¿no? Eh, y como os digo, todo ese tipo de derechos laborales aprobados por los gobiernos o todos esos convenios colectivos tienen que ver con la aparición de los sindicatos y con el grado creciente de organización de los sindicatos, que ya no se van a establecer a un nivel local o de sector, sino que ya van a intentar agrupar, aglutinar a todos los trabajadores, a toda la clase obrera con independencia de su oficio. ¿De acuerdo? Si eso es el sindicalismo, si esos son los sindicatos, organizaciones de trabajadores destinadas a defender las condiciones laborales, destinadas a plantear reivindicaciones en torno al salario, en torno a la jornada, en torno a las vacaciones, en torno a los descansos. La otra gran rama, la otra gran pata del movimiento obrero va a tener ya un carácter político. El movimiento obrero político, las ideologías obreras, lo que van a pretender es llevar a cabo una transformación completa de la sociedad, una superación, una eliminación de la nueva sociedad burguesa capitalista para crear otro modelo, para crear otro sistema con otras características económicas, políticas, etcétera, etcétera, supuestamente, en teoría al menos, vaya al servicio de los trabajadores. Es decir, van a aparecer toda una serie de ideologías obreras que lo que van a plantear es que se puede crear un mundo diferente, una sociedad completamente distinta, que esté al servicio de los intereses de la clase obrera. Una serie de movimientos que van a entender que el modelo capitalista, el dominio de la burguesía no es el fin de la historia, no es el mejor de los mundos posibles, no es lo que conviene a los trabajadores y que por lo tanto van a intentar remodelar de arriba abajo a la sociedad, ¿no? Ya no se trata de organizaciones que simplemente, o de ideologías o de tendencias que simplemente vayan a intentar mejorar las condiciones de trabajo, sino que van a intentar cambiar la sociedad en su conjunto, hacer una revolución, tumbar un sistema e implantar otro, en teoría al servicio de los trabajadores. Nosotros vamos a ir explicando en próximas clases o en próximos vídeos, si se prolonga esto de la educación a distancia, cuáles fueron las principales ideologías obreras. Hablaremos del llamado socialismo utópico, del marxismo y del anarquismo, ¿no? Pero este conjunto de ideologías obreras comparten algunas cuestiones en común, pueden ser agrupados incluso bajo un término común, el de socialismos, ¿no? Y esas características comunes van a ser básicamente la creencia en la posibilidad de alcanzar una sociedad sin clases sociales, una sociedad en la que desaparezca la diferencia entre la burguesía y los obreros, en las que existan unos niveles de igualdad elevados, en la que ya no haya gente que trabaja y gente que vive del trabajo ajeno, en la que ya no haya dueños y trabajadores, propietarios y obreros, ¿no? En la que desaparezcan las clases, en la que desaparezca la diferencia de clase, la desigualdad de clase, y van a considerar normalmente que la vía para alcanzar esa sociedad pasa por la eliminación o al menos la reducción sustancial de la propiedad privada sobre los medios de producción, sobre la tierra, sobre las fábricas, sobre las minas, sobre el comercio, ¿no? Van a plantear, van a defender que todo ese tipo de fuentes para generar riquezas no tienen que tener propietario, sino que tienen que ser colectivas, tienen que pertenecer al conjunto de la sociedad, tienen que carecer de dueño. Van a cuestionar, por tanto, que el papel de la burguesía sea un papel legítimo y necesario. Van a defender que es posible aspirar a una sociedad en la que no haya dueños, en la que no haya propietarios y por ende en la que no haya clases. Pero como os digo, ya explicaremos con más detalle cada una de estas
corrientes, cada una de estas ideologías vinculadas al movimiento obrero. En resumen, por sintetizar lo que ha sido este vídeo, lo que hemos visto es que en el siglo XVIII, XIX, al calor de la revolución industrial, del fin del antiguo régimen, del triunfo de la burguesía, aparece una nueva clase social, que es la clase obrera, una clase social que se va a caracterizar por carecer de propiedades y tener que venderse a cambio de un salario, y una clase que va a sufrir unas condiciones de trabajo y de vida muy malas. Vamos a ver cómo esa clase obrera empieza a manifestar signos de rebeldía, signos de oposición al estado de las cosas, un intento por mejorar su vida, ¿no? Por progresar en sus condiciones de vida. Ese es el origen, ese es el fruto del movimiento obrero, eso es lo que denominamos como movimiento obrero, el movimiento social compuesto por trabajadores que aspira a la defensa de los intereses de clase, a la defensa de los intereses de la clase obrera, y vamos a ver cómo ese movimiento obrero tiene dos ramas o dos tendencias, la de los sindicatos, la del sindicalismo, organizaciones que al menos en principio a lo que se limitan es a presionar a la burguesía para que las condiciones de trabajo vayan mejorando, aún dentro de esta sociedad capitalista burguesa, aún aceptando que existiera, digamos, la diferencia de clase, la burguesía, aún aceptando su papel de trabajadores, su papel de obreros, ¿no? Pero aceptando que las cosas son como son, que nuestros salarios sean mejores, que nuestros días de descanso sean más, que nuestras jornadas de trabajo sean más reducidas, que tengamos protección frente a posibles accidentes, que vaya eliminándose el trabajo infantil, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo ese sindicalismo, hemos visto cómo ese sindicalismo emplea como una herramienta de lucha fundamental la huelga, huelgas que al principio se van dando en empresas concretas, en fábricas concretas, pero que van alcanzando un grado de organización mayor y que acaban convirtiéndose, por ejemplo, en huelgas generales en las que paran la producción, el conjunto de trabajadores de un país, y eso tiene que ver con que los gobiernos empiecen a actuar frente al movimiento obrero y empiecen a aprobar leyes que regulan la jornada de trabajo o que regulan los salarios o que regulan las vacaciones o que regulan el despido, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver cómo junto, hemos visto cómo junto a esos sindicatos aparecen ideologías obreras, aparecen un movimiento obrero político que ya no aspira simplemente a defender los intereses de los trabajadores dentro de esta sociedad, sino que lo que aspira es a una sociedad enteramente nueva, porque consideran que es posible alcanzar un nuevo mundo puesto al servicio de los trabajadores. Y esas ideologías tienen muchas expresiones, tienen muchas tendencias, vamos a ir estudiándolas, pero suelen compartir una cosa en común. Suelen compartir su aspiración a una sociedad sin clases, a una sociedad en la que desaparezca la diferencia entre obreros y burgueses, y consideran que la vía para alcanzar eso es el fin de la propiedad privada sobre los medios de producción, la conversión en propiedad común de todos, de las fábricas, de las minas, de la tierra, de las fuentes que sirven para generar riqueza, pues consideran que toda la riqueza sale en última instancia del trabajo, depende en última instancia de los trabajadores, entienden que la burguesía es en este sentido prescindible. Y aquí lo dejamos.